¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy venimos con un nuevo capítulo, claro que sí, de este bonito podcast. El episodio 3, si no me equivoco. Ya estamos pues actualmente en abril, ya pasaron pues bastantes meses desde el inicio de año. Vamos apenas en el primer cuatrimestre del año, entonces aparte espero que lo hayan pasado bien y espero que estén disfrutando sus vacaciones. Porque sí, de hecho, actualmente estamos en vacaciones de Semana Santa, claro que sí, de la Semana Santa, por algo su nombre. Pero espero que se hayan ido pues de vacaciones a Cuernavaca. Bueno, es que Cuernavaca es típico, ¿no? Las personas que son de aquí de México, de la Ciudad de México y del estado, acostumbran mucho a irse para allá, para Cuernavaca, que es un lugar pues bastante turístico, donde muchos se van de vacaciones pues a hoteles, a diferentes albercas, a diferentes parques acuáticos, también a balnearios. Entonces es muy común de plano entre todos nosotros los ciudadanos de la Ciudad de México, pues es muy común irnos a Cuernavaca porque aparte pues las rentas a veces de los hoteles o de las casas, pues a veces todo el año mayormente están una que otra barata, pero pues en época alta, por ejemplo en esta Semana Santa, que es de vacaciones parejo, tanto de estudiantes y de trabajadores, pues creo que las vacaciones en Cuernavaca se vuelven a lo mejor un poco más costosas si tú quieres gastar pues al mero momento, al chas, si quieres gastar de plano en tus vacaciones, pero justamente en época alta y el mero día tú quieres pagar o quieres de plano apartar el lugar en el mero día o las meras fechas, pues es muy complicado porque los precios van a subir o ya están agotados los cupos. Entonces es mucho mejor, no nada más creo que en vacaciones, sino también es una recomendación también en vuelos, en diferentes viajes. Es muy recomendable pues con anticipación comprar o los vuelos o comprar boletos para viaje, comprar o rentar pues dónde vas a estar quedándote pues en vacaciones, vas a apartar pues un poco de dinero para las vacaciones. Entonces creo que es importante hacerlo con anticipación, apartar tus vacaciones para que puedas pues ir feliz y tranquilo o tranquila a Cuernavaca, si es que piensan ir a Cuernavaca, que les digo es un lugar muy turístico y creo que es muy común entre todos nosotros. Muchas personas pues se van a lo mejor a otros estados de México, pues se van a visitar a sus familias, se van a visitar a familiares, a abuelos, a tíos, a primos, a parejas también. En Semana Santa, pues ya que tienen pues bastantes días de rezago, de descanso, pues se van a aprovechar los descansos para irse de vacaciones pues a tal lugar, ¿no? Entonces, pero el más común, pues ya les dije, es Cuernavaca. Entonces, creo que ese sí es muy común, pero yo al menos esta vez me tocó quedarme, bueno, tocó quedarme y también yo me quise quedar aquí pues en casa, descansando y todo, porque bueno, tengo planes aquí a hacer en casa, tengo una que otra cosa que hacer, entonces creo que sí fue importante quedarme aquí en la casa y no salir de vacaciones porque aparte pues todos los lugares iban a estar repletos y llenísimos de gente, tanto en las albercas, tanto en los hoteles, en todos lados, en los pueblos mágicos iba a haber muchísima gente. Entonces aparte les repito, como es Semana Santa pues va a haber muchos festivales, muchos carnavales más bien, en las iglesias y todo. Entonces a final de semana se va a poner muy buena la convivencia, se va a poner muy buena por las cuestiones religiosas. Entonces yo al menos de mi lado no me considero 100% católico. Entonces pues Semana Santa pues lo tomo como de descanso, no así como tan de por qué Semana Santa tengo que ir a la iglesia o tengo que ir a festejar el carnaval de la iglesia y tal y otra cosa, porque yo realmente pues creo y no creo. Bueno, esto lo tocaría en otro capítulo, pero sí ahí tengo un conflicto en el de creer, no creer, rezar, no rezar. Bueno, yo de chico pues fui al catecismo. Bueno, eso ya será tema para otro capítulo, para no tocar mucho tema hoy, porque
Bueno, aparte de hablar sobre esta cuestión de la Semana Santa, les digo, pues vamos de plano a iniciar la Semana Santa apenas estamos iniciando. Entonces, pues de todos modos espero que la estén pasando bien, que no se estén saturando de gente, porque también les repito, muchísima gente en todos lados de vacaciones, en Hidalgo, en Cuernavaca, en Pachuca, en Querétaro. Seguramente pues lo que más buscan son hoteles, y también pues en las orillas de México, por ejemplo en Yucatán, en Chiapas, en Yucatán, Veracruz, en todos esos estados ha de estar repletísimo de gente en las playas, porque pues por obvias razones, ¿no? Entonces, de todos modos espero que le estén pasando bien. Si se quedaron en su casa, pues más que bien, más que perfecto. Creo que también está bien de repente pues estar en su casa, pues no nada más a hacer qué hacer, sino también a descansar, a pasar tiempo también en su casa con su familia. Si es que trabajan o si es que estudian, pues ya se la pasan pues con su familia pues en casa. A lo mejor puede que se traigan conflictos y de que se odien entre todos en la casa, y pues simplemente si están en ese conflicto, pues simplemente pueden salir con amigos, y así de fácil se olvidan los problemas. Pero ya, espero que la estén pasando bien. De repente pues ya no se sabe si va a ser frío o calor. Yo realmente esperaba pues calor, obviamente, en Semana Santa, pero ayer, que fue el lunes, pues hizo frío. Entonces, pues por ejemplo, hoy está haciendo calor, pero ayer lunes hizo frío, luego antier creo que llovió, luego anteantier creo que hizo calor. Entonces todo fatal. Ya no se sabe si va a ser calor, si va a ser frío. Entonces todo mal. Pero de todos modos pues me cuentan ya qué tal, cómo van sus vacaciones, y pues qué show, qué rollo, si se fueron de vacaciones, si salieron, si no salieron, si se quedaron en casa, si fueron a algunos lugares, porque bueno, yo sí tengo planeado también por esa misma razón. Yo me quedé en casa porque yo sí tengo planeado pues ir a uno que otro lugar, no de vacaciones, porque de vacaciones ya está feísimo, está brutal esa semana. Porque con anticipación pues sí voy de vacaciones, pero pues yo como no agendé anticipadamente pues no voy, y aparte ni siquiera me llama la atención salir de vacaciones pues ahorita, ¿no? Más bien como ir a lugares, ¿saben? O sea, como aprovechar el tiempo de los días, que luego el tiempo no se tiene entre semana. Pues aprovechar ese tiempo pues para ir a lugares, ir a visitar diferentes, no sé, zonas de la ciudad, o ir, no sé, un ejemplo, a museos, a teatros, no sé, también a Six Flags, un ejemplo, ¿no? O sea, diferentes lugares que hay en la ciudad, muy bonitos, muy entretenidos, muy divertidos. Y yo realmente pues voy a estar haciendo eso esta semana. Ayer pues salí, hoy toca quedarse en casa para reposar, aunque tengo muchísimo calor horrible, pero pues aquí soportamos. Entonces, bueno, como sea que la estén pasando, espero que todo bien, todo chulo, todo fino. Espero que se echen su buen regaderazo, que se mojen con agua. Bueno, sí, es que se mojen con agua, porque mojarse ya realmente es hay muchos significados con el que se puedan mojar con algo, con qué se pueden mojar, pero bueno, se pueden mojar también con lodo se pueden mojar y ensuciar. Entonces, es mucho significado, pero bueno, ustedes decídanse con qué se quieren mojar o cómo se quieren mojar, pero ya, mientras sea con agua y a cubetazos, para divertirse entre niños, porque los niños ahorita están divirtiéndose y ahorita están de plano disfrutando esta semana de que no tienen clases. Y santos afortunados, ¿eh? Uno que se tiene que estar fregando, soportando el calor, soportando todo este infierno. Ya en serio, entonces espero que la estén pasando súper bien. Y bueno, ya digo digo mucho, repito, ya, basta. Ya basta, en serio, ya. Bueno, qué bueno que la estén pasando súper bien en la Semana Santa, pero ya vamos al tema que nos tenemos que enfocar el día de hoy, porque es un tema bastante extenso, podría decir, un tema interesante. Creo que vale la pena hablarlo, porque en este podcast creo que no hemos hablado sobre ello al respecto. Solo se han tocado como de pequeñas partes y platicar pequeñas cuestiones sobre lo mismo, pero
o como que muy por encima se ha estado hablando, pero pues realmente ahorita no hemos hablado en este podcast bien sobre dicha cuestión. Entonces ya lo que toca pues ya sería hablar de plano bien a fondo sobre esto mismo. Entonces, ¿de qué tema estoy hablando? Bueno, ustedes creo que deberán saber por el título que tiene el capítulo de hoy, pero pues cómo nos fue a todos. Y de hecho también hablo en este mes, creo que hablo conmemorativamente para mal, no es conmemorativo de que lo quiera conmemorar y de que esté festejando, realmente no, sino más bien quiero conmemorar que de plano por estas fechas todos estábamos arruinados, todos estábamos horrorizados, todos estábamos asustados hace 5 años. Hace 5 años, ¿qué año fue? Estamos en 2025. ¿Qué año fue hace 5 años? 2020. ¿Y qué pasó en abril de 2020? Creo que muchos ya estarán teniendo el tema en su cabeza. Y pues vamos a hablar precisamente de el problema mundial que pasamos todo el mundo, no nada más México, no nada más Canadá, no nada más Estados Unidos, no nada más América Latina, sino todo el mundo en general, todos los países, todos los continentes. ¿De qué estoy hablando? Pues de que se cumplen 5 años del paro nacional, mundial, y también se manda de plano a contingencia y a pandemia esta enfermedad, esta cuestión, esta problemática del COVID-19. Puede que a lo mejor este capítulo me lo bajen, puede que no me lo bajen, pero de todos modos, pues creo que es muy interesante hablar sobre esto. No quiero tocar mucho a fondo sobre, pues, o lo que pasó obviamente con esta cuestión del COVID, sino que quiero como profundizar más en el tema como social, más en el tema, no tanto médico, porque médico pues ya sabemos todo lo que pasó, pero más en el entorno social, en el entorno de cómo la pasamos, cómo la pasé yo, por ejemplo, cómo a lo mejor algunas personas arruinó, cómo algunas personas mejoró en algunos aspectos laborales, entre comillas, lo digo muy entre comillas porque creo que también fue una época muy complicada de empleo, donde muchos se quedaron sin empleo, muchos se quedaron sin estudios, entonces creo que es un tema importante de tocar. Me bajen el video, no me lo bajen, me bajen el audio, me bajen el capítulo. Yo intentaré seguir pues estando aquí en pie, pues para que realmente se hable sobre algo serio. Entonces, estamos cumpliendo 5 años de que se hizo la pandemia, de que se hizo de plano el paro mundial de esta cuestión. De hecho, no se cumplen exactamente 5 años, no inició en abril. De hecho, la pandemia, y todos creo que deben de conocer que esta cuestión del COVID-19 surgió, pues como su nombre lo dice, en 2019 surgió realmente esta filtración, esta enfermedad, surgió como este tema, ya que desde finales de noviembre más o menos, mediados o finales de noviembre, se empezó a rumorear de una enfermedad que se estaba propagando poco a poco por China, por la parte asiática del mundo. Se estaba propagando pues una enfermedad entre los ciudadanos, entre los citadinos, los habitantes de esa comunidad, de ese pequeñito país. De ese pequeñito país estaba pues filtrando de que había una enfermedad que se estaba propagando, pues que en personas, en amigos, en familia. Eso pues fue una noticia más en ese momento, fue como algo no tan importante, no tan preocupante, simplemente fue como de que, está pasando de que se están enfermando en China, qué mal, la verdad, lástima, o sea, qué triste, pero bueno, se están enfermando, pero pues ya seguramente con medicamentos, yendo al médico, yendo a internarse, yendo a checarse, pues ya deben de saber la solución del mismo. ¿Qué fue lo que pasó? En noviembre de 2019 empezó la noticia
en diciembre de 2019 se hizo pues más tensa la situación porque se empezó a comentar de que ya se estaba propagando no nada más en China, sino en alrededores, en países alrededor, se estaba propagando pues esta cuestión, ya estaba propagando, se estaba pues siguiendo continuidad entre países alrededor. ¿Y qué es lo que estaba alarmando tanto? Aparte de obviamente pues la enfermedad y que estaba propagando, bueno, lo que estaba alarmando de plano al 100 era que que estaban falleciendo las personas. No voy a decir la palabra obvia porque puede que sí me bajen el video por esto o el capítulo, pero estaban pues falleciendo las personas que se estaban contagiando de esta cuestión. Estaban poco a poco pues decayendo. Entonces eso estaba alarmando a los servicios médicos de dichos países. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ya pues una vez o dos veces por semana, al menos aquí en México, se estaba pues comentando sobre esa situación, se estaba platicando, se estaban pues contando la noticia de cómo iba pues el país o los países conforme al tema. Entonces, pues eso ya fue como de que, ok, bueno, se está propagando, pero bueno, hay que tener cuidado. Si vas a viajar, pues hay que tener cuidado, hay que protegerse, ya de todos modos en ese tiempo ya estaban diciendo pues métodos para protegerse, métodos para no contagiarse, de usar pues cubrebocas. Bueno, más bien primero era de taparse la nariz, taparse la boca, para no atraer esos gérmenes. Entonces era taparse la nariz, la boca, y tapársela con el codo y también cubrirse, y pues en el mejor de los casos pues no salir de casa para no seguir infectando. Entonces así pasó diciembre de 2019 con esa noticia. Luego enero de 2020, bueno, fue año nuevo, pues obviamente fue año nuevo. Ya en México se conocía un poquito más la noticia de que, oye, pues sabes qué, es que en China se está propagando pues una enfermedad de esto y de esto y de esto. Ya estaba como que más o menos iniciando un poquito el tema, porque yo recuerdo que en año nuevo de 2019, de 2019 para 2020, el tema pues ya no era tan controversial, pero sí era así como de que, oye, ¿escuchaste las noticias de que en China está pasando esto? Pues qué mala suerte, ¿no? Qué chale. Pero bueno, pues ¿en qué estábamos? Y pues ajá, sí. Entonces la gente hablaba así, o sea, la gente realmente tomaba el tema de esta cuestión, pues no tan alarmante, obviamente pues sí, para cuidarse, pero no tan alarmante como se lo imaginarían. Entonces, total, pasó enero, pasó febrero. Resulta que como a inicios de febrero, a finales de enero a inicios de febrero, resulta que ahora las noticias anuncian de que una persona que viajó a China y regresó aquí a México, un mexicano realmente de nacionalidad mexicana, creo que fue una mujer, creo que de hecho fue una mujer quien empezó esta situación aquí en México, según es lo que dicen. Yo pues no les voy a contar algo que a lo mejor es mentira, simplemente yo estoy diciendo la historia que se tiene y la historia que creo que todos conocen. Pero es la que yo sé, es la versión que yo sé. La cuestión es de que una mujer, no recuerdo el nombre, la verdad no quiero decir nombres porque no vaya a quemar aquí a personas, y es lo que yo no quiero, quemar personas. Resulta que una mujer que viajó pues de México a China y de China a México en la época pues finales de diciembre, creo que fue para pasar año nuevo allá con amigos o con familia, no recuerdo, pero bueno, total que ella estuvo en año nuevo allá en China, regresó aquí a México. Esa persona se registró que era la primer persona contagiada de COVID-19. En ese momento solo se conocía como COVID, creo. Solamente se conocía como COVID. No se conocía como 19 porque pues no era como tan importante o tan urgente o tan preocupante en todo el mundo, ¿no? Era preocupante obviamente pues por los fallecimientos y todo, pero pues se tenía en ese momento pues como pensado de que se podía tratar, de que se podía curar en ese momento, yo estoy hablando de enero de 2020.
Entonces se tenía a lo mejor como un poquito la esperanza de que se puede tener cura, pero se estaba analizando todavía pues la solución. Pero resulta que ya la persona que llegó a México llegó contagiada. Resulta que poco a poco esa persona pues mientras fue interactuando con más personas, pues más personas se fueron contagiando, que con comida, que con literalmente saludar a la persona, con tener contacto con la persona. Entonces poco a poco pues la población de México pues igual alguna se fue infectando de COVID. Ya después en las noticias pues ya se había filtrado de que de plano ya la enfermedad ya había estado ya mucho más presente aquí en México y de que en China se estaba propagando todavía peor. Entonces, bueno, resulta que pasó febrero y resulta, yo en ese tiempo, en ese tiempo de febrero, yo estaba estudiando, o sea, yo estaba en la preparatoria, yo estaba en la prepa y de repente a finales de febrero, más o menos, como a mediados o finales, creo, anuncian de que va a haber de que va a haber contingencia en la escuela, entonces que van a suspender las clases por un tiempo, presenciales, que las van a suspender porque pues está la cuestión, la nueva de la pandemia y que llegó a México desde China, entonces pues que no quisieran pues obviamente preocupar a sus alumnos o no quisieran que los alumnos pues se contagiaran y que les pasara algo. Entonces la escuela directamente pues mandó a clases virtuales, mandó suspender las clases, suspender pues los talleres y todo mandarlo por virtual, o sea que siguiera el cuatrimestre, que siguieran las clases, pero ya de forma virtual porque presencial ya no se iba a poder, iban a suspender las clases en presencial por la situación de la enfermedad y pues también para hacer limpieza general en todo el plantel, en todo el campus. Entonces, total que ya me fui yo a clases virtuales. Terminé mi cuatrimestre, recuerdo que en marzo de 2020, más o menos, a mediados de marzo lo terminé. Entonces, entre marzo, máximo abril, pero yo recuerdo que fue en marzo, realmente cuando lo terminé, porque de hecho en marzo, ya como a mediados de marzo, ya habían de plano mandado la pandemia, ya la habían dicho de plano como pandemia, ya le habían puesto ese nombre, porque ya estaba propagando mucho más rápido, mucho más fuerte aquí en México. Entonces ya mandaron la enfermedad como pandemia y pues ya mandaron el toque de queda, mandaron que poco a poco ya se fueran resguardando, ya de plano mandaron todos a su casa o estaban exigiendo que todos se fueran a su casa y que se quedaran pues resguardados por el toque de queda que iba por haber. Entonces total que ya resulta ya me fui yo me quedé en casa, terminé mi cuatrimestre. Resulta que poco a poco ya se fue expandiendo un poquito más esta enfermedad, pues no nada más en México, sino también en más países, en Europa, en Asia, en África, en América Latina, en Brasil, en Chile, en Haití, en todos los países ya estaba propagando pues más cañón la enfermedad. Y ya de plano hicieron toque de queda pues en España, creo que el primer toque de queda que hicieron, creo que fue primero en China, por obvias razones, y después creo que fue en España. Entre China o España fueron el primer toque de queda que se hizo en el mundo por la cuestión de la pandemia. Entonces, fue el primer toque de queda. Después de ahí, pues ya siguió, creo que México o unos países latinos. Después de ahí, pues ya fueron los demás países. Fue Argentina, fue Brasil, fue Uruguay, fue Venezuela. Entonces ya poco a poco pues se mandó ya de plano a toque de queda, de que ya de plano no se podía salir por la cuestión de la enfermedad, porque ya estaba propagando pues por el aire la enfermedad. Entonces ya resulta que las personas pues estaban de plano todos los días, todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches pues en casa. O sea, ya se la pasaban tanto estudiantes, trabajadores en casa. Entonces así se los juro que su mero auge fue desde marzo, todo abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre.
ya como que estaba empezando un poquito a regularse en algunos países. Entre agosto y septiembre ya se empezó a regular un poco la cuestión de la pandemia entre diferentes países. Entonces alrededor duró como 5 meses y medio, el toque de queda en todo el mundo. O sea, no nada más fue aquí en México, sino fue en todo el mundo el toque de queda. Entonces la gente pues de plano pues ya no estudiaba presencial, ya todo se los mandaba, o sea, todo lo manejaban virtualmente. También los trabajos, pues muchas personas fueron despedidas, muchas personas fueron mandadas a trabajar remotamente. También hasta para ir a comprar el súper, para ir a comprar la despensa, el mandado, pues también hasta la gente de plano ya las mandaba. También hubo también hubo de repente algunos momentos en los que de plano mandaban le decían a la gente que solo de tal hora a tal hora solamente se podía ir a los supermercados para seguir consumiendo y para comprar pues tales productos. También recuerdo que como tenían una hora límite, las personas pues para comprar su despensa en el supermercado, aparte de haber una hora límite, también había en algunos lugares también había hasta restricciones de no puedes comprar tantas cosas, sino solamente tienes que comprar solamente lo esencial y lo que realmente necesitas y lo que realmente ocupas, porque si vas a comprar otras cosas que realmente no requieres o no necesitas, mejor no salgas de tu casa, mejor quédate en tu casa y mejor no compres nada. Eso es lo que se decía literalmente, así, o sea, como yo lo estoy diciendo, así se decía de plano, de que de plano solamente podías comprar, no sé, un límite de 5 productos, de 10 productos como máximo. Entonces no se podían comprar. Si tú, por ejemplo, ibas al supermercado, pues no podías ir a comprar a lo mejor un juguete, o no podías ir a comprar, no sé, no podías ir a comprar, no sé, una maceta, no podías ir a comprar, no sé, unos audífonos, ¿sabes? O sea, tenías que ir a comprar de plano lo urgente, lo necesario para una persona. De plano tenías que ir a comprar comida, eso era obviamente obligatorio y era necesario irlo a comprar. Pues no sé, papel de baño, que también vamos a ese tema, ahorita tocamos ese tema del papel de baño porque también fue un pequeño caos, un pequeño gran caos, el papel de baño. También pues lo importante, pues no sé, el cuidado personal, shampoo, jabón, desodorante, era como lo esencial y lo importante, no sé, crema de afeitar, rastrillo, cremas, pomadas. O sea, solamente podías ir a comprar realmente lo necesario, lo importante, y no podías comprar más de 10 productos. Entonces, y aparte pues recuerdo que aparte a toda la gente, literalmente a toda la gente, la amenazaron. Literalmente pues el gobierno directamente amenazó a la gente de que si salía se los iban a llevar pues a la cárcel, o de plano los iban a multar por una tal cantidad de dinero. Los iban a multar, los iban a meter en la cárcel, o en el peor de los casos pues los iban a mandar a urgencias, a internarlos. Entonces realmente la situación en esos meses fue muy complicada para mí. Bueno, ahorita les cuento qué fue lo que yo hice, pero fue muy complicada no nada más para mí, sino para todo el mundo. O sea, para mis papás, para mis abuelos, para mis primos, para amigos, para personas de todo el mundo. Fue muy complicado porque pues ya no podíamos salir, no podíamos ni siquiera salir a jugar. O sea, hubo creo que una restricción también, de que sí podías salir a jugar, o más bien sí podías salir de tu casa, pero solamente a parques. Y no, más bien sí podías salir de tu casa pues máximo a tu patio. O sea, máximo si querías salir a la calle, solamente podías salir a tu patio y ya. Porque también amenazaban, les digo, esto mismo, amenazaban a la gente de que no los podían ver afuera o no los querían ver afuera, para que se cuidaran, y si los veían afuera pues les iban a multar y les iban a meter a la cárcel y no sé qué. Entonces las amenazaban de que de plano estaba la Guardia Nacional y de que había de plano militares en las calles vigilando de que realmente no hubiera nadie. Entonces, total que ya la gente pues más o menos intentó, porque se intentó,
intentaron sobrellevar pues esta cuestión, intentaron pues estar en casa pues el tiempo necesario. Obviamente pues ya la gente se estaba volviendo, mucha gente se estaba volviendo loca, se estaba estresando, se estaba agobiando, estaba deprimiéndose. No nada más aquí en México, sino en todo el mundo. O sea, no nada más hablo aquí nacionalmente, sino hablo mundialmente. De plano empezaron mucho a tener crisis, a tener pues problemas de salud, problemas, alguno que otro casos, la verdad sí hubo problemas mentales. Entonces sí fue una situación muy complicada internacionalmente, mundialmente fue un problema muy, muy caótico, de que ya de plano estaban amenazando. Según se tienen los rumores, eso es lo que decían las noticias, yo no me incumbe, no puedo decir que fue cierto o fue falso, pero se tienen los rumores de que allá en España, que fue creo que donde inició el toque de queda, de plano en España llegaban a puntos tan extremos de que si veían a gente salir, de plano la gente las mataban, o sea, directamente les disparaban y las fallecían. Es que, bueno, ya dije la palabra, pero bueno, espero que no pase nada, por eso no quiero decir mucho esta palabra, pero las fallecían. Entonces, ese era el rumor que se tenía según en España, que ya era de plano algo muy, muy, muy preocupante. Entonces, pues ya la gente pues sobrellevó las cosas, ya intentó vivir como se pudo acoplar, como se intentó. Y recuerdo que también no nada más aquí en México, sino no sé por qué razón, no recuerdo al 100% por qué, pero hasta hubo momentos en el que la gente directamente salía a comprar pues al supermercado, obviamente por esperar lo necesario, pero hasta la gente se estaba peleando y estaban siendo de plano atascados con el papel de baño, o sea, con los paquetes de papel de baño. Se estaban peleando por esos paquetes, o sea, imagínense. O sea, la gente se volvió loca, hubo muchas crisis en supermercados, hubo destrozos, hubo muchas peleas, discusiones por el papel higiénico de plano, o sea, por rollos de papel. O sea, entonces mucha gente, bueno, lo que yo pensé en ese momento es de que a lo mejor por cierta parte de la enfermedad, las personas que estaban a lo mejor contagiadas, a lo mejor pues uno de los síntomas pues era que tenían diarrea, que se les aflojaba mucho el estómago, que no podían salir del baño. Creo que un síntoma de ellos, creo que sí era como tener náuseas o tener diarrea, pero no sé realmente o sea, no recuerdo bien el ciencia cierta de la cuestión del por qué la gente se peleaba tanto por el papel de baño. Obviamente pues para ocuparlo en el baño, ¿no? O sea, obviamente pues para lo que se requiere el papel. Pero no recuerdo por qué había tanto o se peleaba tanto por el papel de baño, al punto de que estaban empezando a revender el papel de baño. O sea, estaban empezando a revenderlo de cualquier marca que fuera. O sea, aquí en México pues está la marca de Huggies, está la marca de Pétalo. Entonces, fuera de la marca que fuera el papel o los rollos de papel, se peleaban y las revendían. O sea, había gente que revendían los papeles de baño. O sea, cada rollo lo vendían casi en 50 pesos, 100 pesos. O sea, imagínense de plano, pues las peleas que se hacían por el papel de baño. O sea, imagínense a ese nivel. Y afortunadamente, pues yo nunca pasé por eso de que tuve que pelear por papel de baño. Afortunadamente, pues yo ni mi familia pues sufrió de eso. Pero de todos modos pues sí es algo pues como de que oye pues ¿por qué no? Como por qué razón se pelean por el papel de baño. También por ejemplo se peleaba mucho, recuerdo que también cuestiones de comida. Obviamente pues la comida es indispensable no nada más para mí sino para todo el mundo. La comida también se peleaba mucho porque también no recuerdo a qué cantidades, pero sí se discutía mucho y se peleaba mucho la comida. El papel de baño pues era obvio. El medicamento también, de hecho, en ese tiempo que hubo el toque de queda, pues obviamente los médicos estaban a full los médicos para intentar buscar la cura, buscar la solución de tal pandemia.
Y pues el problema es de que entre más tiempo pasaba, pues más cantidad de gente fallecía. O sea, porque de plano, literalmente fue como de que un momento para otro, de repente nada más había, en un día había un fallecido, en otro día, al siguiente día, podía haber 10 fallecidos, luego al siguiente día podía haber 100 fallecidos, luego al siguiente día 1000 fallecidos. Entonces estaba incrementándose bestialmente la cantidad de fallecidos en el mundo, no nada más en México, sino en el mundo. De hecho, recuerdo que México fue, creo que, de los primeros países de los que quedaron como en fatalidad más alta de personas con COVID. Recuerdo que fue de los primeros países. No fue el primer país, creo que no, pero fue del top 5 de los primeros países con más fatalidad. Entonces, sí, estuvo muy, muy complicada la situación. Estuvo muy, muy intensa, muy complicada. ¿Y por qué surgió todo esto? O sea, ¿por qué fue lo que causó, qué fue lo que surgió que la persona en China se contagiara de esto o supieran que tenía, pues, COVID? Igual la historia que se tiene, pues, contada, o la historia que se tiene, pues, analizada, y la historia que se filtró, pues, desde un inicio, fue según de que una persona se comió un murciélago. O sea, de plano así se lo comió. O sea, de por sí en China comen cosas tan raras y comen animales y, ay no, qué feo. Comen de plano hasta lo que no es comible, de plano. Y en China, se tenía el rumor de que una persona, pues, se comió literalmente un murciélago. O sea, un murciélago, no recuerdo si era vivo o muerto, porque también en China están locos. Y en China yo he visto videos en China de que se han comido hasta, creo que, cucarachas vivas. O sea, se han comido de plano pescados vivos, se han comido pulpos vivos. O sea, ay no, qué asco. O sea, qué asco. Y, o sea, no, comerse cucarachas, comerse pescados vivos, o sea, ay no. Entonces, pulpos, entonces todo eso, comerse todavía con una de dos. O se comían los animales de plano vivos o crudos, se podría decir. O dos, se comían a los animales, o se comían, pues, los productos ya muertos, o sea, ya fallecidos, pero no al 100%. O sea, como que todavía los animales sufrían, o como que los músculos de los animales como que todavía respondían a los movimientos, o como que todavía reaccionaban los músculos al tacto, reaccionaban, pues, a tales situaciones. Entonces eso es lo que, bueno, supongo que pasa, de que a lo mejor se comen a los animales así. Bueno, no es lo que supongo, sino es lo que directamente vi en videos, pero yo sí he visto mucho contenido de eso, de que comen, pues, animales. No es porque me guste consumirlo, o sea, no es porque me guste ver ese contenido, es porque lamentablemente me ha tocado verlo en alguno u otro momento, creo que a todos. Y pues China está muy loca para comer cosas. O sea, imagínense, si de por sí China son cobardes para comer chile, pero son buenísimos para hacer chile. O sea, porque de hecho, de los chiles más picantes del mundo, los top más picantes del mundo de plano, o, pues surgen algunos surgen de China, o de la parte asiática, o de la parte, creo que hasta europea. Pero a veces tal cantidad de chile, o sea, tal cantidad de proporciones de chile que pican se hacen ahí, bueno, nacen en China. Obviamente, pues, creo que el país 100% de chiles, 100%, pues, es México. Creo que es el más conocido por los chiles. Y ya China, pero creo que hasta los más picosos de plano. O también, por ejemplo, California. La parte de California creo que también tiene igual creo que hasta el chile más picante del mundo. El chile más picante del mundo, si no me equivoco, es el California. ¿Cómo se llama? Aparte de ser el habanero, bueno, el habanero es uno de los más picantes del mundo. El habanero, pues, es de México, que yo sepa, no sé de qué estado, pero tengo entendido que es de México, el habanero. Pero ¿cómo se llama ese chile?
Ay, creo que su nombre tiene California, su nombre del chile de California, pues se llama California, no sé qué. Es que no estoy acordando, es California. Ay, es que lleva tiempo que no lo veo, pero antes sí sabía cuál era el chile, o sea, sí sabía más o menos de chiles, de los más picantes, porque igual hubo una época en los que yo vi de plano los chiles más picantes y obviamente pues aparecía el chile de California. Bueno, no recuerdo, a lo mejor luego me acuerdo en el transcurso de la plática, a lo mejor me acuerdo, pero ahorita no me puedo acordar, no me puedo acordar. Bueno, total que, pues les digo, China es bueno para hacer chiles y hacer un picante muy, muy alto, muy cañón. Ah, pero eso sí, para comer chiles, pues son cobardes. Ahí sí no aguantan ni un chile verde, no lo aguantan. Entonces, todo fatal. Ok, ya fue lo de la pandemia, ya todos, pues, obviamente nos devastó las noticias de la pandemia. Tuvimos que estar en casa resguardados. Programas de televisión, uno que otro sí había, porque, por ejemplo, TV Azteca, Televisa, el Canal 11, pues sí tenían, creo que de repente una programación normal, como todos los días. Pero creo que también no tuvo que haber días en los que de plano, pues no pudo haber programación habitual. Sino a lo mejor no sé si suspendieron esos canales o no sé si no había programación como de noticieros y nada más ponían como caricaturas o películas. Pero sí recuerdo que no nada más nos afectó a los ciudadanos y a la población normal, sino también pues a los que aparecieron en las noticias. O sea, creo que a todos nos afectó de plano al 100%. Entonces, bueno, total que ya en 2020, entre comillas, como que ya se estabilizó un poquito ya el toque de queda, como por septiembre, más o menos, como por agosto, septiembre. Total, resulta que ya a finales de año, pues ya como que, bueno, lo que se tenía pues ya más recomendado después de taparse la boca, pues para no contagiarse, pues ya era obviamente pues usar cubrebocas. Creo que también lo más importante y lo idóneo de tener para no contagiarse de COVID era de plano cubrebocas o mascarilla y también era gel antibacterial. Entonces eran de plano los tres esenciales que tenías que tener en tu botiquín, que tenías que tener en tu casa, que tenías que tener para ti, para no contagiarte de COVID y para pues protegerte. Tenías que protegerte, les repito, de gel antibacterial, de mascarilla y de cubrebocas. A lo mejor puede que la mascarilla la confundan en algunos países, porque la mascarilla en otros países es cubrebocas o es el cubrebocas que se ocupa. Esa muchos lo llaman como mascarilla. Entonces, aparte, o sea, era el gel antibacterial, el cubrebocas, y aparte era pues literalmente como una máscara. Si tú tuvieras una máscara transparente, así tenías que ponerte tu máscara, porque protegías los ojos. Entonces tenías que protegerte de 100% de los ojos, la nariz, la boca y las manos, porque también eran como los puntos más delicados para contagiarte. Entonces tenías que protegértelos de plano al 100%. Entonces, pues ya la gente obviamente pues empezó a comprar, empezó a conseguir, empezó a igual abastecerse bastante de gel antibacterial, de cubrebocas, de mascarillas transparentes. Y pues obviamente pues como una moda, literalmente pues ya todo el mundo usaba cubrebocas, todo el mundo empezó a usar ya esas cuestiones, obviamente. Entonces, así igual como las modas, pues los cubrebocas se fabricaron de diferentes diseños, de diferentes telas, de diferentes calidades y de diferentes personajes, porque también había cubrebocas pues de caricaturas, había cubrebocas de series, había cubrebocas de tela, delgaditos, anchos, había cubrebocas de los mejores, que eran los KN95, si no me equivoco. Los cubrebocas KN95 eran los más importantes. Los blanquitos, los que eran como en forma de trapecio, más o menos, eran en forma de trapecio. ¿Qué otros cubrebocas había? También llegaron a haber cubrebocas con filtros.
los filtros pues ayudaban a respirar un poco mejor porque bueno, de por sí los cubrebocas te impedían respirar pues como tan bien porque los cubrebocas que tenían mucha tela o que eran muy gruesos pues te impedían mucho respirar así porque pues el aire no entraba bien. Entonces o tenías que respirar con la boca o tenías que de plano pues quitarte el cubrebocas para respirar o hasta para hablar, porque a veces para hablar pues también se te complicaba mucho porque para hablar no se te entendía, entonces pues todo fatal completamente. Y y pues ya total que empezaron a usar cubrebocas, empezaron a cuidarse. Obviamente pues la tasa de fatalidad pues incrementaba pues a veces día con día o semana con semana. No recuerdo la cifra exacta de fallecimientos totales de personas en todo el mundo, pero sí eran más de cientos, eran más de miles, eran más de millones de personas. Entonces, porque en el mundo, pues éramos, en esa época, éramos entre 6,000 y 7,000 millones de personas en el mundo, 7,000 millones de personas. Y pues obviamente fue bajando esa cantidad pues por la cuestión de la pandemia. Total que ya la gente a final de año pues no pudo ni siquiera ni celebrar las fiestas, o sea, porque obviamente pues las fiestas y celebraciones pues son en familia, son para reunirse todos en algún lugar, en alguna casa, y pues obviamente todas las salidas a todos los lados, también a todos los supermercados, y así como los supermercados, también a todos los lugares que se podía visitar, todos completamente cerraron cines, museos, parques de diversiones, o sea, todo, completamente todo lo cerraron al 100%, pues para cuestión de que la gente pues no saliera de plano. Ya después a final de año pues ya como que se fueron regulando un poquito y empezaron como a ya implementar poco a poco que la gente fuera saliendo pues poco a poco de su casa, que ya nada más permitían cierta cantidad de personas en una plaza, cierta cantidad de personas en hacer una cafetería o cierta cantidad de personas en negocios. Entonces limitaban mucho la cantidad de personas pues para ir a comprar o para ir a visitar, por la misma cuestión de la pandemia. Y pues ya como que poco a poco pues se fue medio regulando, se fue como ya como pues sí regulando y ya tranquilizando un poco más la situación. Obviamente no mucha gente o creo que casi todos no celebraron Año Nuevo, no celebraron Navidad, no celebraron a veces cumpleaños, tampoco celebraban. Luego no celebraban también pues día de San Patricio, Semana Santa, o sea, no la celebraban porque de hecho en abril, o sea, hace 5 años, exactamente hace 5 años, pues estaba de plano su mero auge de la pandemia. Entonces, pues, aunque fuera Semana Santa, pues no podían hacer nada porque también, de hecho, también así como se cancelaron las salidas y se cancelaron las personas en el mundo, afuera de su casa o en las calles, pues obviamente, pues los viajes, pues se cancelaban. O sea, los viajes, los cielos, los aviones, pues ya no estaban laborando, no estaban trabajando. Entonces también se cancelaron todos los vuelos disponibles, o más bien todos los vuelos que podía haber, todos se cancelaron, se eliminaron. Y pues sí fue una época muy complicada para todo el mundo. También creo que fue muy complicado la gente que pues estaba en otros países, que por ejemplo mexicanos estaban de visita a lo mejor en otros países y que no se pudieron regresar a tiempo. O sea que de plano no sé, había gente que se había quedado en Nicaragua, vivía, o sea, nada más de visita, mexicanos, se quedaban de visita en tales países, por ejemplo, les digo, en Nicaragua. Empezó la pandemia, cerraron los aeropuertos y pues lamentablemente esa persona de México pues no se podía regresar a México por la cuestión de los vuelos porque los habían cancelado. Entonces pues ya ahí tenía un grave problema pues la persona porque ya se quería regresar, ya se quería ir, ya no podía quedarse más días. Entonces fue muy tenso, fue muy caótico todo este tema del resguardo,
de la pandemia, del toque de queda, fue muy, muy cañón, pero creo que a quienes les tocó, creo que muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más la friega y el cansancio, el sudor, el riesgo, el pendiente, quien creo que sufrieron mucho más porque de plano estaban viendo todo de plano pues pasar, eran específicamente enfermeras, enfermeros y doctores y doctoras, porque eran específicamente las personas que tenían que trabajar de plano día y noche para buscar soluciones, para tratar a las personas, porque el mundo no se podía quedar sin doctores, el mundo no se podía quedar sin cuidados médicos. La gente tenía que ir 100% pues a los hospitales pues para cuidarse, para ver qué les recomendaban, para ver cómo se podían curar. Pero en primera, pues el problema que surgió pues era de que no existía en ese tiempo vacuna o no existía cura. Entonces se estaban implementando pues pequeñas pruebas, pequeñas dosis de antídotos, de inyecciones, de pastillas, pero pues nada funcionaba. Hicieron pruebas, pero pues igual ninguna funcionaba. Entonces igual desde diciembre, desde diciembre, que fue cuando inició la pandemia, desde diciembre hasta junio, julio, más o menos, de 2020, ya es cuando más o menos ya como que ya descubrieron un poco la cura. O sea, se tardaron literalmente medio año, o sea, 6 meses trabajando duro, trabajando rápido, trabajando recio para buscar la cura pues del COVID. Entonces sí fue muy complicado para los doctores, también fue muy cansado, muy agotador. Obviamente creo que también en esa época pues de todos resguardados también fue el auge de muchas personas que empezaron a crear contenido en internet, empezaron a hacerse famosos muchos videojuegos, empezó a hacerse famoso mucho hacer en vivos, se empezó a levantar muchísimo más Twitch, la plataforma de streaming, fue muchísimo más conocida. De plano se empezó a implementar pues más los streams, los videojuegos, empezaron a crear pues más contenido virtual para que la gente pues que estaba en casa pues se quedara consumiendo ese contenido. También así como streamers, youtubers, trabajadores, políticos, todos pues estaban trabajando de plano en casa o estaban intentando pues distraerse dentro de casa, pero algunas personas las benefició porque muchas familias se unieron gracias a lo mismo de estar en casa. Muchas personas y muchas parejas fueron perjudicadas o se perjudicaron más bien. Muchas personas también fueron beneficiadas porque a lo mejor pues convivieron más con su familia. No digo que haya sido un beneficio la pandemia, obviamente no, pero pues a lo mejor estar más tiempo con su familia pues ya platicaron más, convivieron más, se dieron cuenta de más cosas, arreglaron problemas y mucha gente también pues no pudo arreglar problemas, tuvo más problemas de los que tenía antes. Mucha gente igual no seguía con sus relaciones, se divorciaban, terminaban. O sea, fue todo de plano un completo caos, o sea, todo fue horrible. O sea, del 1 al 10, ese año yo lo califico como menos 100, menos 1000, menos 10,000, menos 1,000,000. Porque la verdad sí fue muy complicado para mí, fue muy complicado para mis papás, para mi familia, para amigos, para el entorno, para todos fue muy complicado. Entonces, pues ya nuestra única fe pues era tener la esperanza de que los doctores pues encontraran pues la vacuna, encontraran de plano pues la cura, algo que pues no teníamos de plano en ese momento. Ya después pues se implementó la vacuna ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pfizer, algo así se llamaba Pfizer, la vacuna Pfizer. También otra que se llamaba ¿cómo se llamaba? Era Pfizer. Es que había como 3 tipos de vacunas, pero no recuerdo los nombres. Lo único que recuerdo es Pfizer y otra que empezaba con S, pero no recuerdo.
Pero bueno, o sea, se implementaba y se experimentaba con muchísimas cosas, con muchísimas fórmulas, con muchísimas sustancias. Entonces no quedaba, a veces quedaba, pero no se sentían conformes. Entonces, imagínense enfocar todos, o sea, que todos los médicos y todos los científicos del mundo estaban de plano apoyándose entre todos, o sea, de plano estaban a full, estaban al 100% para encontrar la cura en menos de medio año para una enfermedad. O sea, imagínense, si una persona o más bien una cura tarda años en ser a lo mejor encontrada, por ejemplo, la cura de la fiebre, la cura de la viruela, la cura de la diabetes o la cura, o más bien el tratamiento de diabetes o la cura o el tratamiento también de enfermedades cardiovasculares, enfermedades musculares, enfermedades mentales que se pueden tratar. Si de por sí es complicado encontrar como una cura o un tratamiento como tal, imagínense ahora tener la obligación y necesidad de buscar la cura de una enfermedad que no se tenía mucho conocimiento en ese momento, encontrar su cura de plano porque estaba de plano en su auge, estaba cometiendo muchísimos fallecimientos diarios en todo el mundo. Imagínense tener esa presión de tener la vida de 7,000 millones de personas en tus manos para encontrar una cura. O sea, imagínense de plano esa presión todos los días, casi todas las horas. O sea, imagínense estar presionados y solamente hacerlo lo más pronto posible. O sea, ni siquiera tener como un tiempo límite, sino lo más pronto posible. O sea, de plano echarle ganas y encontrar una cura que de plano al 100% lo pueda, pues, tratar o curar. Entonces, imagínense estar con esa presión. Para los médicos fue un caos, fue estresante, lloraron, estresaron también. Lamentablemente, pues muchos doctores se nos fueron en el camino por la misma cuestión del COVID, por la misma situación de contagios y todo eso. Muchos doctores también perecieron, muchos doctores la palmaron, la verdad, pero creo que nos pudieron ayudar con lo que más pudieron, pues, para encontrar la cura. Y pues afortunadamente ya se pudo encontrar la cura, se pudo pues ya llevar un seguimiento hacia todas las personas, pues, para tener la cura. La implementación, recuerdo, de la cura o de la vacuna, de las vacunas, porque eran 3 fases, de las primeras vacunas y de las 3 vacunas más bien. Recuerdo que la vacunación era gratis, solo te tenías que registrar, tenías que tener un registro, tenías que tener cita para estar para que puedas vacunarte. Si no ibas con cita, pues no podías, tenías que agendar y tenías que cuidarte bien. Entonces, obviamente, bueno, afortunadamente esta cuestión de la vacuna pues fue 100% gratuita. Tú no gastabas así en comprar medicamento ni nada, pero también hubo mucha gente que creía que vendían la cura al 100% y compraba, entre comillas, medicamentos o la cura del COVID, pero pues no era real. Entonces, imagínense, la situación estaba muy complicada. Y de hecho, en 2020 fue que se le implementó el nombre de la pandemia, el nombre de la enfermedad, como COVID-19, porque de hecho fue 19, pues fue el año que surgió. Si hubiera surgido en 2018, pues se hubiera llamado COVID-18. Si hubiera surgido en 2020 o 2021, pues se hubiera llamado COVID-20 o COVID-21. Entonces, se conoció por ese nombre por el año en que surgió, porque de plano se empezó a propagar desde diciembre en China solamente, pero en México, como tal en México, se empezó a propagar desde febrero. Desde febrero de 2020 se empezó a propagar y pues todo fue fatal. Entonces, afortunadamente, de ahí a la fecha, pues creo que hemos sabido llevar las cosas, hemos sabido vivir, hemos sabido crecer poco a poco como nosotros sabemos, hemos podido levantarnos,
Hemos podido poco a poco pues llevar las cosas. Lamentablemente igual muchas personas perecieron, la verdad no estoy orgulloso de eso, realmente sí es algo pues serio, algo complicado. Muchas familias pues se arruinaron, muchas familias también se partieron, muchas familias de plano fue pérdidas, todo fatal. Y después de eso implementen que en el año 2020, a inicios en enero, hubo un incendio general, hubo un incendio casi nacional. Si no mal recuerdo, fue un incendio allá fue por... empezaba con A. Creo que empezaba con A. No era África, o creo que sí. No, era con A. África, Antártida. América, no. Era Amazonas. Era el Amazonas, de que se estaba incendiando el Amazonas. Entonces, imagínense ese problema, más el problema de la pandemia, más el problema del papel de baño, más el problema de los fallecimientos, más el problema del toque de queda, más el problema de las amenazas. Entonces, imagínense todos los problemas que estaban pasando en un solo año. O sea, imagínense eso. Ay, no, de plano todos la pasamos horrible. Yo, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, me van a regañar, me van a funar, me van a odiar, pero la verdad creo que cada quien le tocó pues tener que vivir como cada quien pues vive. Yo tuve que ponerme a trabajar, o sea, no tenía de otra, tuve que salir a buscar trabajo de plano pues en plena pandemia, o sea, como pude, como lo logré, no sé cómo lo logré, pero lo logré de alguna forma. Conseguí trabajo en plena pandemia, en pleno auge, de plano por el mes de mayo, más o menos, por el mes de mayo, abril, encontré trabajo. No tardé mucho, o sea, me estuve buscando como, no sé cuánto les digo, estuve buscando trabajo como una semana, más o menos, y en el lapso de una semana, pues luego encontré. Entonces, encontré trabajo. Obviamente pues no tenía experiencia yo laboral muchísima, porque pues mi experiencia laboral ya la conté yo en otro capítulo, que era de que cómo conseguir trabajo siendo baboso. Ahí cuento todas mis experiencias laborales, pero el que yo estaba buscando trabajo pues era mi segundo trabajo. Era de hecho era vendedor, era vendedor de canvaseo. Entonces sí, de hecho fue un trabajo complicado, no complejo, realmente no fue complejo, no fue difícil, pero fue difícil solamente en el aspecto de que ese trabajo tenías que estar en la calle, y pues, ¿qué es lo que te impedían? Estar en la calle. Entonces, imagínense, o sea, yo estaba de plano poniéndome al 100% en riesgo, estaba poniéndome yo 100% en riesgo, porque yo todos los días tenía que salir a la calle, todos los días tenía que ir a trabajar, sabiendo que había una pandemia en la calle, en el país, en la nación, en el mundo. Entonces, sabiendo todo eso, yo tenía que salir a trabajar. Entonces, así como pues lo logré, pues salí a trabajar. Todo el auge de la pandemia de plano me la pasé trabajando. Entonces, seguramente yo me enfermé de algún momento de COVID. Seguramente yo sí me enfermé. No digo que no, seguramente sí. Nunca supe realmente, o sea, no les puedo corroborar de que, ¿sabes qué? Si tuve COVID, ¿sabes qué? No tuve COVID. No les puedo corroborar, no les puedo afirmar o negar, pero yo supongo que a lo mejor sí llegué a tener COVID. Y esto porque digo que supongo. Afortunadamente yo soy asintomático. Yo soy muy rara vez de que yo me enfermo. Afortunadamente, pues, bueno, soy así. Y pero sí hubo en algún momento como un día en el que de plano pues casi llegué a tener los síntomas del COVID, porque me sentí mal, tenía mucha fiebre, tenía mucha diarrea, o sea, se me aflojó el estómago cañón, tenía calentura, el cuerpo lo sentía fatal, lo sentía cortado a morir.
o sea, me sentía fatal, o sea, literalmente fue como de unas horas para otras, o sea, fue casi casi de un día para otro y de unas horas para otras, porque de plano en la mañana de ese día no me sentía mal, todo iba bien, todo iba fluyendo, pero resulta que al final del día, en la tarde, noche, me acosté, o sea, me acosté a descansar y resulta que me empecé a sentir mal, me empecé a marear, empecé a tener náuseas, empecé a sentir el cuerpo muy, pero muy cortado, me empecé a cansar muy rápido, entonces, total que, se los juro, no me sacaban del baño, o sea, no me sacaban del baño, se los juro. La panza estaba que me estaba matando, la panza estaba de plano, me estaba matando la panza. Estaba de plano sufriendo, o sea, se los juro que estaba sufriendo. Y pues busqué los síntomas y pues eran los síntomas pues del COVID. Entonces, afortunadamente no perdí el olfato, porque también uno de los síntomas pues era perder el olfato. No perdí el olfato que yo recuerde. Pero sí me sentía con el cuerpo cortado, sí me sentía con fiebre, sí me sentía con el cuerpo hecho mierda, literalmente. O sea, con la cabeza que me dolía, con fiebre. Tenía casi todos los síntomas. Tenía de los, no sé, de unos 8 síntomas, tenía 5 de plano. Entonces, era probable que tenía COVID. Resulta que esa misma noche, pues yo me tomé pastillas, tomé medicamento, me tomé un té, desperté al siguiente día y resulta que me sentía mucho mejor. Entonces ya estaba como si nada, o sea, sí me sentía todavía un poquito mal, pero pues ya podía caminar, ya podía levantarme, ya podía salir. Entonces, pero se me seguía sintiendo todavía mal. Entonces, afortunadamente, pues ya me curé literalmente de un día para otro. O sea, se los juro que fue de un día para otro que me curé. Y y realmente a lo mejor eso pudo haber sido COVID. A lo mejor fue, a lo mejor no lo fue. Pero esa fue como la parte como más intensa de enfermedad que yo llegué a tener, creo que hasta la fecha. Creo que esa vez fue la peor. A lo mejor fue intoxicación. Esa vez fue a lo mejor intoxicación por lo de la diarrea y por lo de la panza que no la soportaba, que me estaba matando el dolor de estómago. A lo mejor fue por infección. Pero no sé qué fue. Pero pues me curé de un día para otro. Entonces, aquí sigo. Eso de hecho fue en 2020. O sea, de plano fue en el mero auge. Fue en 2020. Entonces, no, ya nunca supe qué es lo que pasó, pero realmente sí me enfermé cañón y hasta ahorita les repito, yo no sé y a la fecha no sé, o sea, no me incumbe si me enfermé, si no me enfermé, qué fue lo que pasó o no sé, pero a lo mejor sí llegué a tener COVID, a lo mejor no, pero pues aquí sigo. Mis papás, por ejemplo, en cambio, sí se enfermaron ellos de COVID. Ellos sí tuvieron COVID, sí se enfermaron. Afortunadamente, gracias a que tuve mucha suerte, pues mis papás se enfermaron, pero ninguno fue de grave. O sea, ninguno fue internado, ninguno fue grave, ninguno tuvo que haber sido haber sido llevado al hospital, ninguno se puso ninguno se puso mal, completamente mal al 100. Obviamente pues tuvieron síntomas, perdieron el olfato, se sintieron con el cuerpo cansado, tenían el dolor de cabeza, tenían el cuerpo cortado, tenían fiebre. Entonces mis papás dijeron que ellos sí fueron al médico, directamente ellos sí fueron al médico y que mi papá pues sí lo diagnosticaron con COVID y mi mamá también la diagnosticaron con COVID. Ellos sí tuvieron que estar resguardados en casa, sí tuvieron que pues cuidarse, resguardarse y pues yo estaba trabajando, ¿no? Para quien no sepa, para quien no entienda, pues yo no vivía con ellos. Yo ya en ese momento ya no vivía con ellos. Yo en 2020 ya vivía yo en otro lado, ya no vivía yo con ellos. Entonces, ellos pues tuvieron que curar pues con tiempo, con medicamento, con tratamiento, pero ellos sí tuvieron COVID. Yo les repito, no sé si en algún momento tuve COVID y pues todo fatal en ese año. ¿Qué fue lo que yo hice? Les digo, pues fue trabajar,
Bueno, ahí yo les digo que yo terminé mi cuatrimestre en marzo, pero la verdad no seguí estudiando, no porque yo quería, no porque yo quería dejar el estudio, sino por pequeños problemas, pues ya no pude estudiar, me tuve que poner a trabajar, entonces pues me la tuve que llevar de plano, o trabajaba, entonces no había de otra, tuve que trabajar en plena pandemia. Muchas experiencias pasaron, ya las experiencias se las conté pues en cómo conseguir trabajo siendo baboso, ahí les conté todas las experiencias laborales, entonces realmente fue una época muy complicada, fue una época pesada para mí por la pandemia y hasta la fecha sí sigo diciendo que fue el peor año para mí, también el peor año a lo mejor para todos, pero como decía al inicio, ¿por qué a lo mejor puede que haya sido ventajoso para algunas personas? Porque muchas personas, bueno, trabajos existen muchísimos, o sea, trabajos existen millones, billones de trabajos, o sea, trabajos de ventas, trabajos de acomodar cosas, de ayudantes generales, de computación, de administración, de fabricar, de auxiliar, o sea, trabajos infinitos existen. Entonces, muchos trabajos, pues obviamente muchas personas lo hacían en línea, o sea, trabajaban vendiendo productos en línea, por ejemplo, Mercado Libre, Marketplace, Amazon, eBay. Entonces, muchas personas se dedican y se dedicaban a vender pues productos por internet. Y cuando fue en plena pandemia, pues las compras por internet, pues de plano crecieron mucho más entre la población, crecieron mucho más las compras, ya la gente pues ya no iba a comprar a tiendas físicas porque estaban cerradas o porque no podían salir. Entonces tuvieron que acoplarse a comprar las cosas pues por internet. Empezaron a haber muchísimos pedidos por internet, entonces las ventas por internet fue un crecimiento exponencial masivo y así fue como pues a algunas personas les ayudó o los benefició, pero de todos modos a todo el mundo nos perjudicó la pandemia de alguna forma. Mucha gente, igual tengo que aceptarlo, mucha gente por la pandemia pues lamentablemente pues perdieron ingresos, perdieron su solvento económico. Mucha gente también ganó dinero por las cuestiones que les digo de las ventas, pero de todos modos pues fue una época muy complicada, una época pesada, y yo realmente lo tengo como un año que realmente quisiera olvidar. Obviamente no lo podemos olvidar porque yo realmente en ese momento de la pandemia hasta recuerdo que cuando decían del toque de queda, cuando decían de lo de los supermercados que no podía salir, de que de que no sabían cuándo se iba a poder regresar toda la humanidad pues a salir a plazas o a regularse, o sea, cuando decían que solamente tales cantidad de personas podían estar en tales negocios, realmente yo no veía, o sea, yo ya estaba viendo ahí como pausado el mundo, o sea, como que yo no veía ya un progreso, o yo realmente no estaba viendo como qué va a pasar en el futuro, o en el futuro va a seguir igual, o en el futuro ya de plano vamos a hacer todos con cubrebocas en todo momento, o de que ya no vamos a poder estar tales cantidad de personas en tales negocios por mucho tiempo, o ya por toda la vida ya no va a haber libertad, o qué onda. Pero afortunadamente ya se consiguió la vacuna, se consiguió la cura. Todos nos fuimos para mí, yo sí fui a vacunarme pues por las 3 dosis. También muchísima gente era hater o sea, todos fuimos hater del COVID, obviamente. Pero hubo sus diferentes bandos, o sea, también por esta cuestión de la pandemia existieron muchísimos bandos que decían, no, pues es que sí es una enfermedad y pues no, la verdad es que sí está muy peligrosa y hay que cuidarnos y hay que protegernos y sí es peligrosa y hay que cuidarnos para no contagiarnos. Pero también hubo gente que no creía en el COVID, también hubo gente que decía que el COVID era un invento del gobierno o que de plano el COVID fue inventado
porque nos querían instalar con entre comillas, la vacuna, nos querían instalar chips para vigilarnos el propio gobierno. Entonces hubo bandos de todos lados, de todas cosas. Yo realmente no me voy a burlar de los que dicen que fueron por chip, que fue un invento, que fue real. Yo no voy a decir, yo no me voy a burlar de ningún bando. Simplemente recuerdo que fueron esos bandos, que realmente hubo gente que dijo que era un invento del gobierno, que solamente era un tema para controlar masas, para controlar a la humanidad, que solamente era un invento, que no era real, que solamente el gobierno quería tener control de las personas. Entonces realmente recuerdo que todo eso pues existió. No voy a decir quién, no voy a quemar aquí a personas, lo repito, pero yo sí tuve familiar, precisamente un familiar pues mío cercano, que realmente sí era del bando de que decía que todo era invento del gobierno, que no creían en la pandemia, que no creían en el COVID, que no se iba a vacunar. Entonces sí hubo un familiar cercano, muy, muy cercano, que me dio eso, que me dijo eso. Pero también hubo mucha familia que pues obviamente me dijo que sí, la enfermedad pues sí era real. Les digo, pues sí me sorprendió bastante de este familiar que me dijera de que de plano era un invento del gobierno, pero pues ahora sí que cada quien tiene sus ideales, cada quien tiene su mentalidad. No voy a discriminar, no voy a burlarme, realmente es la creencia de cada quien, pero también hubo esos bandos. Entonces, a la fecha, les puedo decir, al menos de mi parte, creo que me he sabido levantar. Ya afortunadamente mi preparatoria la terminé el año pasado. La terminé pues por línea. Entonces seguí estudiando, todo bien, todo chido. Voy a seguir estudiando pues ya carreras. Entonces ya todos nos supimos levantar de alguna forma. También mis papás se supieron levantar de alguna forma. Mis papás afortunadamente se curaron del COVID. Que yo sepa, no les quedaron secuelas, porque mucha gente también decía que le quedó muchas secuelas de la enfermedad. Secuelas en el aspecto de que a lo mejor ya tenían el dolor de cuerpo ya de todos los días, o de que también les quedaron secuelas de que ya no podían oler. Por ejemplo, un familiar igual cercano mío le dio COVID. Y recuerdo que esa persona sí nos dijo que de plano le quedó la secuela ya de toda la vida, de que ya no podía oler desde que se enfermó, ya no puede oler. Entonces sí recuerdo que sí perjudicó pues cañón la pandemia a todos, tanto porque les dio, porque no les dio, también por el oxígeno. Recuerdo que también ahorita que estoy hablando de las enfermedades de que se contagiaron, también me acuerdo que se peleaban mucho por el oxígeno. O sea, había igual revendedores de tanques de oxígeno, imagínense. Había revendedores vendiendo el oxígeno, hasta lo robaban, o sea, robaban el oxígeno de plano. Entonces, todo fatal, pero es que era por necesidad, o sea, lamentablemente era por necesidad, porque o estaba muy caro o estaba muy limitado. Entonces, todo lo que hacían pues era por necesidad, haya sido legal, haya sido no legal, pero era por necesidad, pues por curarse, ¿saben? Por economía que no tenían, que sí tenían o no sé, pero era por necesidad simplemente. Por eso yo considero que hacían eso. Pero bueno, afortunadamente ya esa época pues muy delicada ya pasó. Ya estamos 5 años después aquí, recordando cómo nos fue en plena pandemia y en pleno abril de 2020. Entonces, al menos sí fue algo muy complicado, fue muy cañón. Y pues espero que, si les interesa este tema, pues espero que me puedan comentar algunos problemas que ustedes tuvieron, algunos detalles que ustedes tuvieron, experiencias que también ustedes tuvieron, para que también así pues interactuemos entre nosotros y yo sepa un poquito más de ustedes, también para que me cuenten sus historias. Si no me quieren contar algo muy delicado, pues también no pasa nada, pero sí aunque sea que me cuenten una experiencia que ustedes hayan de plano vivido conforme al COVID, de plano una experiencia, a lo mejor pues aunque tomen un poquito el tema, a lo mejor un poquito para no estar tan deprimidos,
el tema un poquito gracioso, raro, preocupante, triste, lo que ustedes me quieran compartir, pues me lo pueden compartir en la sección de comentarios y suscríbanse para más. En la sección de comentarios me pueden compartir pues pequeñas experiencias que ustedes pasaron, pero pues yo creo que ya aquí dejamos el tema, porque si no me van a funar, me van a batear de YouTube, me van a batear de Spotify por hablar de temas delicados, pero también creo que era muy importante. Creo que más bien sí me votarían los audios, o me votarían pues de plano el contenido si de plano hablara yo de política. O sea, si hablara de política, puede que hasta me busquen en persona, o sea, puede que hasta me analicen y me busquen. Entonces lo que yo no quiero pues es que pase eso, y lo que no quisiera, que de todos modos pues no tengo referencias tan grandes, pero de todos modos pues no quisiera que me funaran por hablar de política, ¿no? Pero pues ya, así fue el tema, y pues espero que igual ustedes hayan tenido una comprensión de haber escuchado pues igual muy poquita mi historia, igual lo que yo viví. Igual espero que ustedes me cuenten lo que ustedes vivieron y cómo la pasaron, cómo vivieron, qué hicieron en la pandemia, si se pasaron. Yo, por ejemplo, igual aparte de trabajar, pues también me la pasé jugando mucho con amigos, conocí mucha gente virtualmente por Discord. Los juegos en auge que estaban en ese tiempo pues eran Among Us, era Parchís, era Minecraft, Fortnite. Entonces todos esos videojuegos pues yo los empecé a frecuentar mucho, al punto de que pues ya igual la cuestión de los streamers y todo, ya hasta la fecha pues creo que ya sigue todavía en muchísimo auge, sigue levantándose muchísimo el tema de los streamers, de los youtubers, y pues creo que va este tema para arriba. Y pues espero que ya ahora sí me despido bien, les haya gustado, y pues me cuenten experiencias que ustedes hayan pasado, y pues qué tal un tema un poquito ya serio y un tema un poquito ya real de una situación que pasó en el mundo, que no nada más viví yo, sino un tema real. Creo que fue importante tocarlo aquí porque ya lo quería hablar desde hace tiempo. Entonces ya cumpliendo 5 años del paro nacional, del paro mundial, del toque de queda, pues ya creo que ahorita ya en la actualidad ya somos un poco más libres. Ya la cuestión de restringir tal cantidad de personas en un lugar, pues ya eso ya lo olvidamos, ya lo olvidaron, y ya todo volvió a la normalidad. Obviamente pues hay gente que se sigue cuidando de todos modos, que igual usa cubrebocas pues porque se enferma de gripe y porque se enferma de esto o lo otro. Hay gente que no quiere ser conformista con de que ya pasó el COVID y ya se quiere dejar de cuidar. Hay gente que pues se sigue cuidando de eso, pero no pasa nada, también es respetable. Hay gente que pues ya les vale madres, literalmente es lo del COVID, y ya no se cuidan, pero pues bueno, ya eso será la vida de cada quien, pensamiento de cada quien. Pero espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se suscriban para muchos más capítulos, que de hecho, bueno, para ser sinceros, se suscriban o no se suscriban, yo voy a seguir sacando contenido porque yo lo hago por mí. Yo lo hago por ustedes, para que lo escuchen y para que se escuchen experiencias. Lo hago por todos, lo hago por mí, lo hago por el futuro, lo hago por los jóvenes, porque también toco temas obviamente importantes para los chavos. Soy un canal infantil, es lo que yo no quería decir. Soy un canal family friendly, entonces desde niños de 5 años en adelante me pueden escuchar perfectamente. Entonces espero que les haya gustado, espero que hayan igual compartido una que otra idea parecida a la mía de lo de la pandemia, y pues nos vemos en un siguiente capítulo, porque ahora sí vienen colaboraciones muy chulas e interesantes, así que prepárense y nos vemos, chavos, a la próxima. Nos vemos, cuídense, pónganse cubrebocas. Pero yo odié el cubrebocas por mucho tiempo, yo lo odio, pero ustedes cuídense, ¿ok? Bye.